para participar de este encuentro sobre acción política y sus actores. Considero además que en toda universidad se debe fomentar, incentivar y motivar a los estudiantes para que aumenten su formación política, porque creo que eso es importante en el momento que estamos viviendo, que yo voy a tratar de configurar como de una cierta crisis. Digo que es importante porque contribuye a la formación como ciudadanos. En este sentido, claro, felicito a los organizadores porque hayan organizado una actividad de este tipo de la que no abundan en esta universidad. Uno de los problemas actuales de la política es precisamente la falta de formación de los ciudadanos. Quiero decir, el ciudadano sigue utilizando prácticas tradicionales que forman parte de la cultura política de cada país, pero no existe una preocupación por lo que es su formación, porque entiende que con la información que recibe mediante los medios de comunicación es suficiente para participar en política. Y los hechos demuestran que esa información a veces constituye una verdadera desinformación. Cuando hablo de falta de formación ciudadana, también tengo que hablar de falta de iniciativas ciudadanas. Y si tengo que marcar a un grupo social de manera específica, este grupo especial deberían ser los jóvenes. Son los jóvenes los que menos interés demuestran por la política y son los jóvenes los que menos iniciativa presentan ante el hecho político. ¿A qué se debe esta desafección o este desapego de los jóvenes en relación a la política? Creo que es evidente, y ello guarda relación con el creciente desprestigio, no de la política, sino de los políticos. Quiero decir, son los hacedores de la política los que están desacreditando la política. El cálculo político, la maximización de los resultados electorales, es decir, el reparto del poder se sitúa por encima del proyecto político. La soledad de muchos actores huérfanos de representación, la subordinación del conjunto de los ciudadanos nos lleva a situarnos en la representación o en el momento que se está viviendo respecto a la representación política de la sociedad. Si tuviésemos que caracterizar el momento actual, podríamos decir que la política vive, entre paréntesis digo aguda, en unos contextos nacionales la situación es más aguda que en otros, pero se vive una crisis de representación que genera desafección y distanciamiento entre la sociedad y sus representantes políticos. Entre lo que es la transmisión de la delegación de la representación y el distanciamiento entre lo que son los representantes y los representados. Es decir, crisis de la forma de representación. Se necesita la actividad política que dé cuenta de la política y que no dé cuenta de sí misma como actividad, porque lo que está en riesgo es la legitimidad de la forma de gobierno, es decir, lo que está en riesgo es la permanencia o no de la democracia. Como este debate se sitúa en un ámbito universitario, y claro, la universidad es también consustancial al joven, a la juventud, y como en esta universidad no está la formación en ciencia política, yo me he permitido llegar a las élites políticas, pero haciendo varias reflexiones. La primera reflexión la quiero hacer en torno a lo que entendemos por política, la segunda reflexión es en torno a lo que entendemos por democracia, y la tercera reflexión sería cómo vinculamos democracia con representación política, con esa soberanía que reside en el pueblo y con la constitución de las élites políticas. La primera pregunta que nos podemos formular es si un grupo social o una comunidad puede prescindir de la política. Es decir, ¿podemos ser comunidad? ¿Nos podemos constituir como grupo social sin tener o sin que la política se convierta en un hecho social? Y evidentemente la respuesta que encuentro es decir que todo grupo social o toda comunidad necesita de la política. La política es una construcción de esa comunidad.